¿Listos? Amén. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por disponer su corazón en aprender más sobre la palabra de Dios. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí con un corazón dispuesto, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Amén. Así que vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Padre de la gloria, honramos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Pedimos, Señor, que a través de este estudio, Señor, tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, nos revele, Padre, tu palabra y pueda hacer depositar esa palabra, Señor, en nuestro corazón para que lleve mucho fruto, Señor. Te damos gracias, Padre, por escogernos a nosotros, Padre, en esta noche y por hablar, Padre, a través de tu palabra. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede sentarse. Entonces, hoy, recuerde que nosotros estuvimos compartiendo el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Amén, estamos en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué ustedes pueden compartir del capítulo 1 y del capítulo 2 de Génesis? Primero queda la creación. Amén. Miramos prácticamente cuando dijo, ¿qué dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahí miramos que es el principio de todo. Eso es cuando comenzó el Señor, cuando el Señor creó la tierra. Amén. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miramos que tiene un principio. ¿Y quién fue el que lo creó? Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Dios es eterno. Amén. Dios es eterno, Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Gloria a su nombre. Entonces miramos que en el día 1 el Señor creó la luz. En el día 2, ¿qué creó el Señor? El día 2, el firmamento y agua. El firmamento y agua. El día 3, el Señor creó la tierra y la vegetación. En el día 4, sol, luna y estrellas. El Señor creó el sol, la luna y las estrellas. Amén. En el día 5, el Señor creó las aves y peces. Las aves y los peces del mar. Amén. En el día 6, el Señor creó los animales y al hombre. Creó al hombre. Amén. Y en el 7º día, el Señor descansó. No descansó porque estaba cansado, porque Dios es poderoso. Amén. Así que el Señor es omnipotente y Él descansó, se usa la palabra descansó porque Él miró que todo lo que el Señor había hecho era bueno, dice la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a comenzar con el versículo 3 y vamos a ver que el capítulo 3 nos habla de la caída del hombre. Así que vamos a leer rápidamente el capítulo 3 para tener noción de qué es lo que habla exactamente el capítulo 3 de Génesis. La Biblia que tiene es Reina Valera 1960, ¿verdad? ¿La mía? ¿O la que leen todo el tiempo? ¿Qué es? Vida... Sí, hay una 1960 y otra 1906, algo así. Pero 1960 es la que más se usa. La que más se usa. 1960. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le voy a pedir que me acompañe en la lectura porque yo le voy a decir, hermano Salvador, siga y usted va a continuar y así vamos a ir sucesivamente. Pero hay que no desenfocarnos. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7, Salvador. Versículo 7, capítulo 3. Ok. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Pastor. Pero la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué tremendo. Miramos cómo es que ellos primeramente gozaron de una comunión con el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor venía y hablaba con ellos todas las tardes. Entonces, en este capítulo 3 nos habla de cómo la serpiente, que vamos a ver por qué es la serpiente, qué significa la serpiente, porque voy a decir, pues qué tenía que ver la serpiente, ¿verdad? Cómo fue que engañó a Adán. Entonces, el inciso habla de la posibilidad de la tentación, lo que hizo posible la tentación. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue dejado en el jardín del Edén para que el hombre fuese probado y aprendiese a servir voluntariamente. Amén. El Señor nos ha dado libre albedrío a nosotros y el Señor anhela
Él desea tener una comunión con nosotros, que nosotros le sirvamos, le amemos y le obedezcamos, pero no porque Él nos fuerce a hacerlo, sino voluntariamente, porque Él dice su palabra que Él nos creó conforme nos formó. Dice la palabra de Dios, dice que nos creó a su semejanza, conforme, donde dice, conforme, dice el 26. Entonces dijo Dios, en el capítulo 1, versículo 26 dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces nosotros somos muy especiales para el Señor. Por eso es que el Señor, vamos a entrar a descifrar esto un poquito, qué tan importantes somos para el Señor. El inciso B habla de autor de la tentación. ¿Quién es el autor de la tentación? ¿Quién es el autor de la tentación? El que fue y tentó. Fue Satanás. La serpiente, que es identificada en Apocalipsis como Satanás mismo. Si usted lee Apocalipsis 12:9, usted puede aprender que la serpiente se identifica como Satanás mismo. Del versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces miramos aquí en este episodio que la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Satanás no puede, porque él está derrotado, amén. Así que él usó algo que sabía que de igual manera iba a causar un dolor tremendo al corazón de Dios. ¿Y qué vino? Vino y atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva no era cierto. Usted puede mirar el versículo 3 y 4 cuando le dice a él, dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí se fija? Que le echó una mentira, le dijo, no moriréis. Por último, hizo que Dios maldijera su creación, incluso a la raza humana que él había creado a su imagen. Esa fue la consecuencia, ¿sí? Entonces usted puede mirar que en el versículo 16 y 19 viene esa maldición. ¿Por qué? Porque el Señor declaró una maldición ahí. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 3, 16 y 17. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire qué tremendo, amén. Por eso a veces los hombres son tan abusivos con las pobres mujeres, porque esa es la consecuencia del pecado, amén. El 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te demandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí está yendo la maldición hacia el hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué tremendo, amén. Entonces, fíjense bien, a la serpiente se le identifica como le dije ya anteriormente, a Satanás mismo. Es evidente que Satanás tomó el control de la serpiente, lo usó como un instrumento en su obra de tentación. Nosotros podemos ver 2 de Corintios, si usted anota 2 de Corintios 11:3 y el versículo 3 y el versículo 14, podemos darnos cuenta. Si usted lee Apocalipsis 22, también se va a dar cuenta lo que sucedió ahí. Mateo 4:10 y habla de cómo Satanás toma el control de las cosas, amén. Entonces, nosotros pasamos al versículo 4 de aquí del capítulo 3 que estamos estudiando hoy en esta noche, y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese bien, le dijo a ella, no moriréis.
La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Si usted ve el capítulo 2 del versículo 16, usted puede mirar que Dios ya había dicho. Dios dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, nosotros de la única manera que estamos ligados a Dios es mediante la fe en su palabra. Creer que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que obedecerla. Número 1, ¿cómo sabía esto? Satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho al proponer o al traer dudas a su corazón, amén, en cuanto a esa palabra que Dios había dicho. Dice, Dios ya le había dicho exactamente en el versículo 16 del capítulo 2, le dijo, no puedes comer. Entonces la serpiente viene y levanta una duda, le dice, con que Dios te ha dicho. Esa es una pregunta, ¿a poco no vas a ir a la fiesta? Como diciendo, no lo puedo creer que seas tan ingenuo y que no vaya a ser. Es exactamente esa palabra, así de esa manera usó, ¿sí? Entonces, Satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho al suscitar dudas en cuanto a esa palabra. Satanás sugirió que en realidad Dios no estaba hablando en serio. Ay, ¿cómo le vas a creer la verdad? ¿Cómo es que tú te vas a dar cuenta que si por ejemplo, ustedes están puestos en el árbol, en el jardín del Edén, y dijo él que todo es de ustedes y todo ustedes se pueden enseñorear de todo lo que hay aquí, todo les pertenece. El Señor lo hizo, el jardín del Edén especial para que ustedes vean aquí. ¿Cómo es que tú vas a creer? Debe estar bromeando, amén. Metió la duda, ¿sí se fija? Entonces, en el versículo 16 es... en el 16 y en el 17 es donde él mete, dice, Dios dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 17, dice, ciertamente, ¿qué dice? 2:16. Ajá, 2:17. Dijo, porque el día que de comer ciertamente morirán. El Señor ya les había dicho que el día que ellos comieran ciertamente iban a morir. En otras palabras, la primera mentira planteada por Satanás fue una forma de antinomianismo, negando el juicio de muerte del pecado y la apostasía. Él estaba diciendo prácticamente, eso no es cierto, ¿no? ¿Cómo van a morir? Pero Dios ya le había dicho, ¿verdad que ha dicho? Ciertamente el día que ustedes coman, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Si usted va y lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que el Señor tiene mandatos, preceptos, tiene estatutos que Él nos dio a nosotros para que nosotros los obedezcamos y podamos vivir, dice la palabra de Dios, en largos días, muchos días. El Señor anhela que nosotros vivamos cuando somos obedientes, pero dice la palabra que cuando nosotros desobedecemos, esos días se cortan. Amén, esos días se cortan. Entonces miramos aquí que uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad a la palabra de Dios. Es más, mucha gente ni siquiera la conoce, la palabra de Dios, y muchos de los que la conocen piensan, si el Señor, fíjense bien, si el Señor está diciendo que ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos, ¿usted me va a decir a mí que no hay gente que esté sin casarse en las iglesias cristianas? Sí, Hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay, fíjense bien, incredulidad en la palabra de Dios. Y eso lo hace el enemigo. Él quiere que nosotros no creamos lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, ni tengamos temor. ¿Sí? Entonces, es creer que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, fíjese bien, al pecado, al juicio y a la muerte.
La mentira que más repite Satanás es que el pecado impenitente y deliberado y la rebeldía contra Dios no traerá necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Pero Dios dice que si nosotros no dejamos de pecar, no dejamos dice la palabra de Dios en Romanos 12, 9, ¿verdad? Pasó cuando usted predicó, dice la palabra, dice, sea el amor sin fingimiento, hacer lo bueno, ¿qué más? Sí. Hacer lo bueno. Seguir la paz, buscar la paz, ¿no es cierto? Si usted puede leer, pastor, Romanos 12:9. Yo de eso recuerdo. Entonces, si el Señor habla en su palabra que tenemos que ser así, nosotros tenemos que hacerlo como el Señor nos dice, no que a medias tintas, porque hay muchos cristianos que están a medias tintas, y ese es el pecado de la iniquidad, es el pecado es el ser natural, la naturaleza del hombre. Somos pecadores, amén. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento de su palabra, en obedecer la palabra del Señor hay bendición. No tenemos que desobedecerla. Y muchas veces le desobedecemos y hay que ir arrepentidos al Señor, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. El Señor nos dice, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y eso es pecado. Mucha gente va a decir, ay, no, Señor, es que yo soy débil, es que yo la verdad, como que no estaba, pues tú ya conoces, empiezan a tener excusas para Dios. Pero verdaderamente debería de haber en nosotros un anhelo de ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a continuar en el versículo 5. El versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense bien, qué mentira tan ilusa, que nosotros podemos ser como Dios. ¿Habrá alguien que pueda igualarse a Dios? Jamás. Amén. Satanás desde el principio de la raza humana ha tentado a seres humanos para que crean que pueden ser como dioses, como un Dios, y decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Ellos quieren decir, bueno, yo pienso que Dios dice que tengo que yo exhortar y reprender al impío, decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Pero la cosa está tan adulterada ahorita que usted no le puede decir a nadie que está mal, porque se ofenden. Y no solamente se ofenden, se van a la iglesia. Amén. Entonces, los seres humanos al procurar ser como Dios se independizaron de Dios, del Dios Todopoderoso, y como tales se convirtieron en falsos dioses. Se creen intocables, muchas personas se creen intocables, ¿verdad? Si usted, ahorita vamos a leer el 22, pero usted va a mirar, dice, ahora procuran obtener de su propia mente el conocimiento moral y el criterio ético y desean independencia de la palabra de Dios. No obstante, solo Dios tiene el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque como una persona llena, cargada de pecado va a decir, ay, no, ve, yo te voy a decir lo que es bueno más o menos y lo que no es bueno. No, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un corazón simplemente engañoso, no que vamos a andar sabiendo lo que es. Dice que el ser humano, dice la palabra de Dios, que a lo bueno le llama y a lo malo le llama. Imagínense qué perdidos estamos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en Dios? Porque Dios es un Dios santo. En Él no hay pecado, es un Dios santo. Entonces nosotros tenemos que confiar en que lo que Él dice que es bueno, y lo que Él dice que es malo, es malo. Pero ¿qué pasa? Que hoy día muchos quieren santificar algo que Dios ya condenó. Si Dios dice que la homosexualidad es abominación para Él, es abominación para Él. Así como usted la ponga, que mira que no le hacen daño a nadie, eso no importa. Nosotros tenemos que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que dice la gente. Porque por muy bueno que sea el hombre, es un hombre pecador, es un ser caído. Amén. Entonces, las escrituras declaran que todos los que procuran ser dioses desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos.
Ese será igualmente el destino del anticristo, quien se hará pasar por Dios. Él supuestamente viene a traer paz, Él viene a traer prosperidad, pero verdaderamente el pago, la consecuencia que ellos van a recibir es grande. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese que es tremendo, es tremendo. Y vio la mujer, dice, y comió. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte no física. Ya sabemos que Dios está hablando de la muerte espiritual. Aunque la muerte física se produjo después, Dios había dicho: el día que tú comas, ciertamente, ¿qué pasaría? Morirás. La muerte moral y espiritual ocurrió enseguida que ellos pecaron. La muerte moral consistía en la muerte de la vida de Dios en ellos, y su naturaleza se volvió pecaminosa. Tremendo. La muerte espiritual significaba que estaba arruinada su interior, estaba arruinada su anterior relación con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, cada persona nace con una naturaleza pecaminosa. Es el pecado de la iniquidad. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente que ha vivido vidas o que ha nacido en un hogar tal vez cristiano, o una persona que ha crecido en un hogar feliz y le han dado todo, pero esa persona no honra a Dios, no le enseñan el temor a Dios, no instruyen el caminar con el Señor, ya es un pecador desde que nació. Amén. Claro que hasta que tengamos conciencia, el Señor nos va a rendir cuentas, porque Él dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, no hay problema. Pero ya cuando tú empiezas a agarrar conciencia de lo que tú estás haciendo entre bien y el mal, es igual de pecador que todos, y vas a tener que rendir cuentas a Dios por tus actos. Amén. Por los deseos. Eso es, no hay que dudarlo. Entonces, la muerte espiritual significaba que estaba arruinada su anterior relación con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, cada persona nace con una naturaleza pecaminosa. Esa corrupción de la naturaleza humana implica el innato deseo de actuar de manera independiente y egoísta. Yo le digo, nos queremos mucho. Una vez le dije a la hermana Mari: tú y yo nos queremos mucho, y yo puedo quererte mucho y puedo preocuparme por ti, tú lo quieras. Pero si vamos caminando en la calle y nos encontramos un billete de 100, vamos a quererlo las dos. Y yo puedo, porque tengo el peso, tengo la conciencia de que yo soy la pastora, y yo tengo que tuviera que decirle, pues agárralo, hermana. Pero verdaderamente en mi corazón se iba a contristar. Y eso solamente una persona que es honesta puede decir, verdaderamente. Vamos a ser honestos. Si no, vamos a hacer una rifa y usted se lo va a querer ganar con todo su corazón. Amén. Pero si usted viera que se lo gana el hermano, va a decir, y qué bueno, gloria a Dios. Pero no es ese gloria a Dios que debiera del que va a salir del que se lo ganó. Gloria a Dios. No, es que es diferente. Amén. Entonces, tenemos una naturaleza independiente y egoísta, sin interés por Dios ni por los demás. Amén. Acuérdense que mucha gente dice, cuando yo vine a los pies de Cristo, no, usted no vino, el Señor lo trajo, el Señor le amó primero, eso dice la palabra de Dios. Entonces, y dice, sin interés por Dios ni los demás, y se ha transmitido a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Señor no le dijo nomás tú eres, dijo, tú y tu descendencia. Así que nosotros ahí vamos también incluidos, amén. Toda la raza humana. La Biblia sí enseña que Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en toda la raza humana, de acuerdo a Romanos 5:12, Romanos 8:2 y 1 Corintios 15, 21, 22. Para que usted le diga a la gente que no es por lo que tal vez no se conduzcan impíamente, que anden haciendo maldades, pero nosotros traemos el ADN del pecado, no por nosotros, sino por Adán. Y más aparte lo que le echamos en el camino, pues al costalito, no hay que hacerlo porque sabemos. Entonces vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí se fija? Cuando Adán y Eva vivían en inocencia moral, antes de la caída, la desnudez no era mala. ¿Por qué no se hicieron nada? Porque no había pecado en ellos. Yeah. Sí. Usted cuando mira a un niño chiquito, a veces que andan caminando y que tienen mucha pipí, ¿qué es lo que hacen los niños? Por ellos solos. Se lo quitan. Se lo quitan ellos. Y hay gente, y ellos no tienen maldad porque no hay malicia en ellos. Pero se lo va a quitar uno que tenga 14, 15 años, no se lo va a quitar, ¿verdad que no? No se lo va a poner de primero. Sí. Entonces, para ellos la desnudez no era mal en aquel tiempo, ni producía un sentimiento de vergüenza. Fíjese qué tremendo. Si usted lee en el versículo 25 del capítulo 2, dice el 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué dice? Y no se avergonzaban. Capítulo 2, versículo 25. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, después de que pecaron, la conciencia, fíjese bien, de la desnudez se asoció con el pecado y con la depravada condición de la humanidad. Entonces, ahí es cuando se dieron cuenta, vamos a hacernos algo para cubrirnos, ya sintieron pena. Por causa del mal que la desnudez causaría en el mundo, Dios mismo hizo vestiduras y vistió a Adán. Dice la palabra del Señor que Él les hizo delantales, amén. Pero fíjese bien. Y ahora Él ordena, Dios, estamos hablando de Dios, que todas las personas se vistan discreta y modestamente. Pero aparte de la vestimenta exterior para el cuerpo, el Señor quiere que nosotros nos revistamos de Cristo. No podemos ir con Dios porque tenemos buenas obras o porque somos buenos. Necesitamos a Cristo porque Él lo proveyó, amén. Él lo proveyó. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Se recuerda cuando usted peca, que decíamos en el libro de Romanos? ¿Viene qué? Convicción. Viene la culpa. La culpa. Era la culpa, acuérdense que viene la culpa. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hizo que Adán y Eva huyeran de Dios, se escondieran. Se sintieron asustados e intranquilos en su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Cuando usted viene a buscar a Dios, usted viene a buscar la presencia del Señor y usted ha cometido pecado, usted no viene como, ay, thank you, Jesus. No, usted viene y dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, así como lo dijo el rey David, amén. Entonces, dice: se sintieron asustados e intranquilos en su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. En esa condición hallaban imposible acercarse a Él con confianza. Por eso es que tuvieron ellos que esconderse. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y son como Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al perdido y a su comunión. El camino se llama Jesucristo. En Juan 14:6, mediante la redención que Dios proveyó en su Hijo, todos pueden acercarse a Él a fin de recibir su amor, su misericordia, gracia y ayuda en tiempos de necesidad. El Señor dice, ¿quién sabe lo que dice Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tenemos que nosotros cubrirnos, estar cubiertos. Primeramente, no solamente con ropas discretas y modestas, sino que nuestro interior, nuestro espíritu tiene que revestirse de Cristo, porque si no, entonces no vamos a podernos acercar ante Dios. Amén. El versículo 13 dice, fíjese bien. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales para descarriar a las personas del camino y de la verdad de Dios. La mentira. No está tan mal, eso no es cierto.
La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo a fin de que no puedan comprender el Evangelio del Señor Jesucristo. Es increíble cómo la gente habla del Señor Jesús, pero no lo aceptan a Él como el sacrificio total, como le quitan poder, porque dicen, bueno, sí, Él murió en la cruz, pero tengo que hacer esto yo, o le voy a pedir a María que interceda por mí porque ella está a un ladito de Jesús, y eso es incredulidad. Pero ¿quién es el que hace eso? El enemigo. Entonces, según Pablo, el apóstol Pablo, es mediante el engaño de Satanás que algunos dentro de la iglesia misma creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. No se puede andar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. No se puede. Usted o es melón o es sandía. Sí, tiene que tomar la decisión. No se puede vivir una vida pecaminosa y decir que estamos bien, amén, dentro de la iglesia. No podemos llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. Usted lo puede mirar en 1 Corintios 6:9, ahí te dice la lista de las cosas que no debemos de hacer. Y si las hacemos, tenemos que parar y darle la honra y la gloria a Dios, amén. El engaño será el medio principal de Satanás para conducir a muchos, fíjese bien, a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Porque todavía esos tiempos son malos, pero vienen tiempos mucho más malos. Así que tenemos que instruir a los niños, amén. Amén. Entonces, todo seguidor de Cristo debe estar preparado para y entregado a una continua lucha de vida y muerte contra el engaño de Satanás en lo que se refiere a su vida privada, en lo que se refiere a su matrimonio, en lo que se refiere a su familia, en lo que se refiere a la escuela, en lo que se refiere a la iglesia y en lo que se refiere a su trabajo. Amén. Tenemos que estar preparados y entregados a una lucha continua de vida y muerte contra el engaño de Satanás. Porque yo le digo que es muy difícil, la gente en las escuelas, yo especialmente en la experiencia que yo tuve en la escuela donde los muchachos asisten, mis hijos asisten, yo quise llevarlos hasta allá por el hecho de que ellos tenían la oportunidad de un estudio bíblico. Pero no solamente permiten los estudios bíblicos, permiten también las reuniones de los lesbianas y los homosexuales. Entonces es un club que ellos tienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén, en instruir a nuestros hijos en la casa y decirles que o son melón o son sandía, o están con el Señor o no están con el Señor. El 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Este versículo contiene la primera promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Yo creo que yo tengo la convicción de que ahí comienza el Evangelio. Es la promesa del Señor. Es la primera vez que se habla del Señor Jesucristo ahí. ¿Sí? Este versículo contiene la primera promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Satanás y sus seguidores, mediante su crucifixión, fíjese bien, aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, Él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, a fin de salvar a la raza humana. Fíjese qué precioso. Todo lo que hizo el Señor solamente por usted y por mí. No lo merecíamos, porque la verdad yo le digo a la gente, nosotros somos bien cucarachos. Cuando yo leí recuerdo que estaban hablando nosotros nos recomiendan como cristianos leer literatura cristiana. Siempre, usted en lugar de leer un libro de
de Sidney Sheldon, que era mi escritor preferido. Usted tiene que leer la literatura, ya sea de gente que experimentó algo, de sus experiencias, testimonios o algo, pero siempre buscar la literatura cristiana. No pierda el tiempo en otras, aunque son buenos. Yo siempre recomiendo el libro de México ante Dios, pero a gente secular. Si usted lee el libro de México ante Dios, usted va a decir, es como, wow, qué tanto conocimiento, cuánta verdad. Se va a dar cuenta en verdad quién es la Iglesia Católica ahí. Y fíjense que no es un libro religioso, nada tiene que ver con los cristianos ni con nada de Dios. Es un libro secular, pero habla tantas verdades de todo lo que está ahí. Entonces, tenemos nosotros que buscar eso, leer la literatura cristiana. Y yo leí el libro de Marcos Witt que se llama Adoremos. A lo mejor no tienes a alguien que vayas, tú parece que vas a ir a mirarlo. Ese día, si está ahí, cómpratelo. Vale como, a mí me costó como $15. Pero es un libro, Adoremos. Dice él explica cómo es que nosotros tenemos que arrimarnos a Dios. Y yo creo que mucha gente no lo sabe ni lo quiere escuchar tampoco. Porque dice que tenemos que arrimarnos. Así como Pico se arrima contigo, ¿cómo se arrima? Temerosito, ¿verdad? Como a ver, tú le dices, ven para acá, y él viene, pero él ya sabe que tú le puedes decir, vete para allá, y se va. Y él tiene que obedecer. Entonces se acerca con temor a ti. Y yo también digo, tesoro, y a veces viene, y a veces como que están inseguros ellos. Nosotros no tuviéramos que ser así, pero con esa misma humildad, con ese mismo temor, deberíamos acercarnos a Dios. Hay mucha gente que verdaderamente temor de Dios no tiene. Inclusive se jactan. En las iglesias hay mucho que se cree la última coca del desierto. No sé por qué razón o motivo. Vamos a leer ahora el 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera a los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Le recordó dónde había sido tomado. Qué tremendo. Es como le recordó, le dijo, mira, eras polvo, te levanté, te hice un ser viviente y mira lo que has hecho. Ahora esta va a ser la consecuencia. ¿Ven? ¿Qué es esa la cachucha soy? Ese es el chorro. El castigo impuesto a los hombres y a las mujeres, de acuerdo a los versículos 16 al 19, así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a la humanidad las terribles consecuencias del pecado. ¿Sí se veía qué desastroso el pecado? Porque no, ya cuando se que falleció hace muchos años. Y miren, y nosotros pecamos y pensamos que hasta ahí ya estuvo, ¿no? Venimos y ya, qué tremendo. Entonces tenía el propósito de recordarle a la humanidad las terribles consecuencias del pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en fe y en obediencia. Dios tenía el propósito de que fuera de redención el estado actual de la raza humana en la tierra. La tentativa de Eva de librarse de Dios y actuar de manera independiente de su esposo sería neutralizada por un fuerte deseo por su esposo. Su profunda atracción hacia Adán y el dominio que él ejerciera sobre ella ocasionarían aflicción y sufrimiento junto con alegría y bendición. Pues sí, nos unimos y tenemos hijos, pero hay un precio muy grande que pagar en el matrimonio. Esas son las consecuencias. ¿Sí? Debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza, Adán y Eva sufrirían penurias físicas, fatigas, luchas y por último, de todo, la muerte de ellos mismos y de toda su descendencia. Porque no solamente ellos murieron físicamente, no nomás espiritualmente, sino físicamente. Y de ahí también todos nosotros, ¿saben? Es tremendo. Entonces dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjese bien.
Adán llamó a su esposa Eva, que significa vida, porque fue la primera madre de todos los que vivirían físicamente. Ella fue la primera. Sabiendo el bien y el mal, en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Fíjese bien. Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios y determinar sus propias normas. Dijeron, bueno, pues si ella dice que vamos a ser como Dios, pues gloria a Dios, ¿sí? Mediante su caída, los seres humanos llegaron a ser hasta cierto punto independientes de Dios y comenzaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. Ahorita la gente, pero como hay maldad en ellos, siempre van a lo que escogen es su ruina, porque hay maldad. Si usted dice, bueno, no voy a ir a la iglesia porque me van a pagar ahora el triple en mi hora, me voy a ir, pero eso es a consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque hay egoísmo y queremos ser independientes de Dios. Cuando Dios dice, en Mateo 6:33, ¿qué dice el Señor? ¿Quién sabe lo que dice Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios. Es que Dios es verdadero, el hombre es mentiroso. Pero hay tanta gente ignorante que va en pos de la riqueza. ¿Y qué pasa? Dice que no sé, hay un escritor o no sé qué famoso que dice, primero trabajas para conseguir algo, y ya lo que trabajaste, entonces enfermas y hay que gastar todo en lo que trabajaste para poder pagar la enfermedad que te causó de tanto trabajar y de hacerte rico. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Entonces ellos quisieron ser independientes, amén, y comenzaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. En este mundo, a menudo, el juicio humano imperfecto y pervertido decide lo que es bueno o malo. Nunca fue esa la voluntad de Dios, porque Él tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno en dependencia a Él y su palabra. ¿Qué necesidad había de ir a hacerle caso a la serpiente? El Señor dice en Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los planes que yo tengo para ti. ¿Qué dice? Planes de bien y no de mal. Qué precioso. Y aún así la gente no quiere acercarse a Dios. Tremendo. Miramos la rebeldía, la consecuencia del pecado. Hay pecado en la vida del hombre, que el hombre dice que ellos no vienen a la luz porque amaron más las tinieblas. Y así les gusta. Amén. Entonces, en este mundo a menudo el juicio humano imperfecto y pervertido decide lo que es bueno o malo. Nunca fue eso la voluntad de Dios, porque Él tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno en dependencia de Él y de su palabra. Todos los que confiesan a Cristo como Señor y Salvador vuelven al propósito original de Dios para la humanidad. Cuentan con la palabra de Dios para determinar lo que es bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto error? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanto desánimo? Porque la gente todo sabe, menos la palabra de Dios. Amén. No lo conoce. Tanto ejemplo, me gusta el ejemplo del rey Amasías. Dice que él hacía todo lo recto. Él iba para acá. Dios decía, no hagas eso. Pero dice que de corazón, no era de corazón íntegro, no era de corazón recto. Si usted lee el pecado de Amasías, ese va a ser el pecado de Amasías, del rey Amasías. El carro de Amasías, en el que andan muchos, andan sirviendo, andan predicando, pero el corazón no es recto. Y se olvidan de que Dios todo lo sabe, todo lo mira y todo lo conoce. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Entonces, vamos a leer el 3:24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjese bien, se había perdido la perfecta relación de Adán con Dios. Ahora él fue echado del huerto y comenzó una vida de dependencia de Dios en medio de las pruebas y las luchas. Además, en cierto sentido, Satanás alcanzó poder sobre el mundo mediante la caída de Adán y Eva, porque en el Nuevo Testamento se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Verdad? Tremendo.
Sin embargo, Dios amó tanto a la raza humana que determinó vencer a Satanás al reconciliarlos a ellos y al mundo consigo a costa de la muerte de su Hijo. Después vamos a ver es tremendo, pero fíjese que el Señor nos ama con amor eterno. Para Él somos especiales. Y si nosotros vivimos en este mundo caído y nosotros sufrimos, es porque estamos en este mundo, no porque el Señor lo quiera. Amén. Así que tenemos que estar nosotros siempre dispuestos. Entonces, ¿qué miramos la consecuencia de la tentación? En la serpiente miramos degradación, maldición. Amén. En la mujer, dolor y sujeción al hombre. Aguantes y sujétese al hombre, ¿sí? En el hombre, trabajo difícil en una tierra llena de espinas y miró la muerte también. En el hombre y sus descendientes, expulsión del paraíso, ¿sí? El Señor hace una redención prometida. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Habrá una lucha, fíjese bien, entre el hombre y el poder que causó su caída. El hombre será victorioso por medio de su representante, el Señor Jesucristo. Cristo nos ha dado la victoria a nosotros. A veces cuando hablan de muerte, cuando hablan de eso, a mí me da tristeza, pero siempre me alienta la esperanza de que nos vamos a ir con Cristo. Entonces, tenemos que creer. Se siente feo porque no conoce. Yo le digo a la gente, no conocemos otra vida más que esta solamente. Amén. Pero como la describe la palabra de Dios, miramos que el Señor habla en su palabra, y lo que el Señor habla, eso sucede. Así que si Él dice que Él se va a preparar morada para nosotros, tenemos que creer. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces el Señor nos da la victoria, será por medio del sufrimiento, por medio de la muerte de la simiente de la mujer. La sangre, el pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran animales inocentes para proveer los vestidos de la piel para Adán y Eva. Adán y Eva hicieron un vano intento de cubrirse a sí mismos mediante sus propios esfuerzos. Váyase a su casa y recuerde que no es lo que usted haga, es lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. ¿Sí? El Señor proveyó cobertura por medio del sacrificio. Bajo el nuevo pacto se requiere que nos revistamos más bien de Cristo que de buenas obras. Y vaya y lea y medite en Gálatas 3:27. El Señor, yo sé que le va a hablar. Así que vamos a orar, vamos a ser despedidos. Precioso. Qué gran enseñanza en tener cuidado lo que les sucedió a ellos, que no nos suceda a nosotros, porque aún, dice la palabra de Dios, que aún estando en la iglesia podemos ser engañados. Amén. Podemos desviar nuestra mirada de Cristo. Así que vamos a pedir al Señor que nos guarde. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por habernos permitido, Señor, compartir tu palabra. Señor, tú estás aquí, Señor, tu palabra es fiel, es verdadera, Señor, tus promesas son verdaderas. Señor, pedimos perdón, Padre, por las desobediencias, Señor.